días a todos y bienvenidos a este ring económico entre el presidente del grupo PGS, Pablo Jimeno, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, en el que hablaremos de los retos y oportunidades generados por el COVID-19. Este ring está organizado por Investing City, la mayor iniciativa de atracción de inversión a ciudades de nuestro país, y por el think tank Líderes Económicos 2030. Estamos en directo a través del canal en YouTube de Pablo Jimeno. Gabriel Cruz es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad de Huelva y ha ejercido como abogado durante 14 años ininterrumpidamente. Conoce muy bien las administraciones públicas, ya que además de sus actuales responsabilidades como alcalde de Huelva, ha estado al frente de diversas delegaciones provinciales en la Junta de Andalucía. Actualmente es también vicepresidente del Fondo Andaluz de los Municipios para la Solidaridad Internacional, miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales. Pablo Jimeno es empresario y presidente del grupo PGS, una consultora estratégica de inversión, innovación y franquicias con más de 11 años de experiencia, y es fundador del think tank Líderes Económicos 2030. Además, colabora como analista económica en diversos medios de comunicación. Tenemos por delante 45 minutos de información y debate en libertad y sin más dilación doy paso al primero de los 5 bloques de este ring. Os pido por favor brevedad en las respuestas para que podamos abordar todas las cuestiones que tenemos planteadas. Desde el pasado lunes, más de un 52% de la población, entre ellos los habitantes de la ciudad de Huelva, están en fase 3 y la actividad económica encara ya la nueva normalidad. Dentro de todos los sectores, el turismo en España es muy destacado y la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno que estime abrir la frontera con Portugal, algo que sin duda beneficiaría a Huelva por razones obvias de vecindad. ¿Qué perspectivas veis ambos en este sector y en la progresión económica en general? ¿Podemos asumir que hechos como la subida de las bolsas que hemos visto en los últimos días es un reflejo de la mejora económica? Bueno, yo voy a pedir permiso a Gabriel, al alcalde, arrancar nada más que por el objetivo de primero poder darte las gracias, Gabriel. Para nosotros es una suerte poder debatir contigo, analizar económicamente la economía con una ciudad como es Huelva, que le seguimos la pista, y con una gestión como la que estás haciendo que además de muchas cosas yo la catalogaría como valiente, y creo que es una característica que hace falta en alcaldes, en ayuntamientos, en emprendedores, en empresarios, en la sociedad y en general. Por el ring económico, impulsamos desde Investing Cities, desde nuestro think tank, han pasado efectivamente expresidentes, presidentes de asociaciones empresariales, analistas económicos, presidentes de compañías muy relevantes y bueno, pues hoy afrontamos con el objetivo de poder coger otro foco desde otra angulatura, desde Huelva, y compaginarlo. Estoy seguro que va a ser interesante. Así que empiezo con ese gracias que te doy y ya respondo a la pregunta que nos hacía Laura. Bueno, yo un primer balance muy breve y enseguida paso la palabra para poder ir intercalando. Pero fíjate, como esto cambia cada día, cada semana, qué momento tan interesante para la economía, para la sociedad y para nuestro país, ¿no? Pero yo como analista económico, que tengo el pulso, el termómetro de inversores, de empresarios que han sentido pánico, ya estamos a mitad de junio prácticamente, y esto empezó hace 3 meses, en marzo, ¿no? Y oye, qué momentos de miedo hemos vivido. Y el miedo, no puedo hablar de lo sanitario, no puedo hablar de muchas partes que se me escapan, que no soy el más indicado, pero sí analizar cómo la perspectiva, la certidumbre, la confianza va llegando a muchos sectores. Yo lo voy viendo. Creo que hay muchos sectores que en estas últimas 2 o 3 semanas han mejorado su situación, pero destacaría uno que principalmente era el más dañado con esta crisis económica que hemos tenido, que era el sector del turismo. Este análisis global de nuestra economía en España hoy sale en una
valoraciones, unas estimaciones de la OCDE que estiman una caída en España, daban unos datos del 11,1% de nuestro Producto Interior Bruto, que se dice pronto, que iba a estar entre el 11,1 y el 14,2 más o menos, me parece que es la décima exacta que han dado. Bueno, es un escenario que va en línea un poco con el Banco de España, con la Unión Europea, con las previsiones del Gobierno, quizás un poquito más engrosadas estas, pero fíjate, yo soy optimista, veo el vaso medio lleno, creo que empieza a haber síntomas de confianza. Nos comentabas un termómetro más, que es la bolsa, ¿no?, que refleja también mucho la confianza de volver a los mercados, pero hay otros termómetros, como es el consumo. He tenido la suerte de ir a Madrid, a la notaría, a firmar unos documentos. He visto muchos coches por la carretera, que es un termómetro tan importante como la bolsa, y confío en que poquito a poco, con el compromiso de todos, podamos volver a esa normalidad y a esa confianza, que es lo que va a hacer que efectivamente este escenario de V incompleta, que yo creo que es lo que vamos a tener, nos permita llegar a un último trimestre del año en tasas de crecimiento relevantes. Sí es cierto que queda un segundo trimestre y un tercer trimestre muy, muy complicados, pero yo estoy muy confiado de los empresarios, de los inversores, de los gobiernos, de los alcaldes, de que entre todos vamos a sorprender las estimaciones, vamos a hacerlas mejores de lo previsto y podamos tener buenas noticias. Sí, así, bueno, yo también quiero saludarte, Pablo, a todos vosotros y agradecer la oportunidad de compartir reflexiones en unos momentos tan importantes para España, para el conjunto del país y, como no, desde la óptica de un ayuntamiento, de una administración local que estamos permanentemente, y creo que con muchísima razón, reivindicando un protagonismo en la toma de decisiones a nivel, desde el punto de vista geopolítico, supramunicipal, porque en definitiva es la proyección más directa que tiene en las condiciones de vida de las personas, que además es perfectamente compatible con los diferentes territorios, con lo cual me siento privilegiado de estar aquí. En cuanto a la situación económica, pues yo también soy de naturaleza optimista. Yo creo que el desconocimiento de la situación a lo que nos enfrentamos, lo que nos estamos enfrentando desde el punto de partida, algo que no hemos vivido nadie, ninguna de las generaciones que estamos ahora, pues hemos vivido experiencias similares, apuntaban dos elementos fundamentales. Uno es el miedo a la situación que se había generado, que afectaba a la base misma de lo que sentimos, que es nuestra seguridad, nuestra salud y la de nuestra familia, la de nuestra gente, y luego la incertidumbre, no saber cómo iba a acabar ni cuándo iba a acabar. Cuando se hacen previsiones, se hacen desde un procedimiento de desescalada que no sabemos en qué consiste, no sabemos cómo se complementa, no sabemos cómo se va avanzando. Cuando si se abre la fase 1, pero aquellas actividades económicas que se incorporan en fase 1, ¿lo harán o no lo harán? Porque para no hacerlo con normalidad igual no. Es decir, vamos aprendiendo sobre la marcha. Y yo sí creo que vamos a llegar también a final de año, al menos no en las previsiones tan pesimistas. A mí lo que más me obsesiona como responsable público, como alcalde, es evitar el desplome de la actividad de las pequeñas empresas y de los autónomos en mi ciudad. No pienso ya en ampliar actividades o en implantar proyectos relativos al sector servicio, complementarios con otro, no. A mí me preocupa evitar el desplome. Es más, todas las actuaciones, todas las medidas las encaminamos al sostenimiento del tejido productivo que tenemos, fundamentalmente el sector servicio, el sector más afectado, y a partir de ahí sostener lo que tiene que ser pues, una política de crecimiento y hacerlo además con valentía. Creo que estamos aquí para tomar decisiones, no para escondernos ni para justificar por qué no se toman decisiones. Se está para tomar decisiones. Y en cuanto al turismo, bueno, estoy encantado de que se abra la frontera, creo que nos enfrentamos ante un nuevo escenario, que igual sí viene para quedarse, porque seguramente donde más cala el efecto del COVID-19 es en esa sensación de seguridad. Nosotros vamos a buscar relacionarnos seguro, viajar seguro. No quiere decir que asumamos de manera definitiva el distanciamiento social o el uso de mascarilla, pero sí es cierto que forma parte del componente de nuestra toma de decisiones.
Yo creo que la corriente turística se va a mover a otra ahora en función a otros criterios. Y aquí sí vamos a tener muchas oportunidades, muchas ciudades, muchos territorios de competir y de poner en valor, pues en nuestro caso, una ciudad amable, una ciudad segura, una ciudad que ofrece naturaleza, buen clima, comodidad, gastronomía, que te permite disfrutar sin más pretensiones de lo que uno pretende cuando se va de vacaciones, cuando visita algo, que es ser feliz con quien vaya y bueno, y disfrutarlo. Y yo sí creo que se abren perspectivas muy interesantes en ese campo. Muchas gracias a ambos. El Gobierno de España ha aprobado en los últimos meses una serie de medidas para proteger y dar soporte, como ha dicho el alcalde, al tejido productivo y minimizar así el impacto de la crisis, evitar que la epidemia deje cicatrices permanentes en la economía española y facilitar que la actividad económica se recupere. ¿Son suficientes las medidas que están tomando para hacer frente al impacto económico provocado por el COVID-19? Alcalde, ¿No? cojo yo la palabra. Me da igual, como prefieras, Pablo, me da igual. Venga, pues arranco yo. Mira, bueno, pues yo, fíjate, yo efectivamente hemos estado muy pendientes de la crisis sanitaria que hemos tenido, porque efectivamente ha habido pérdidas, ha habido fallecidos y ha sido una cosa muy gorda, no en España, en todo el mundo, ¿no? El momento que tenemos ahora, fíjate, además yo tengo la suerte de conocer Huelva muy bien porque llevo veraneando allí 10 o 12 años y es una tierra a la que aprecio mucho. Voy por allí, por Isla Antilla concretamente, y lo veo, ¿no? Y conozco bien pues la población que tiene, el tejido empresarial, las fortalezas empresariales que tiene. Y efectivamente a mí lo que me preocupa es, bueno, pues que igual que los fallecidos, pues por la crisis sanitaria son fallecidos, las pymes, que son grandes sufridoras, la pyme que muera ahora no va a ser posible reanimarla. O sea, esa es la clave. Entonces hay pymes que están en la UCI, que están ahí en observación, necesitan un empujón y bueno, pues está habiendo muchas medidas muy variables. Creo que se están tomando muchas medidas y lo que hay que concretar es, pues efectivamente no solo en España y no solo a nivel comunidad autónoma, sino a nivel Unión Europea. Yo, por ir un poco de lo general a lo particular y diferenciar los tres ámbitos un poco, me parece que a nivel Unión Europea, bueno, pues hemos tenido la suerte que se ha reconocido un fondo para España de casi 150.000 millones de euros. La mitad vía transferencias, la mitad vía préstamos. Es una buena cuantía, yo creo que eso está bastante bien conseguido. Creo que a nivel nacional, bueno, pues se ha movido el tema de la liquidez, se han tomado medidas urgentes para el tema de, bueno, pues temas de burocráticas, empresariales, que hay que seguir tomando. Y creo, pues bueno, pues también tengo constancia por la relación que tenemos con Huelva de muchas medidas que se han tomado, que habéis tomado a nivel local, ¿no? Que las explicarás seguro que mejor tú, Gabriel. Pero para mí creo que ninguna medida es suficiente. En una situación donde hay un huracán todavía se necesitan más, hay que seguir remando todos. Y efectivamente yo, fíjate, en un momento que hoy estamos más enderezados todos, más tranquilos, pero creo que es un momento de la colaboración público-privada. A nosotros en Grupo PGS como consultora nos ha funcionado muy bien. Hemos funcionado con 24 o 25 ayuntamientos en estos últimos 3-4 años que les hemos redireccionado empresas, inversores, con la alegría brutal de haber generado empleo por lo que ha supuesto. Y me parece que es un momento, como decía al comienzo, pues para emprendedores, pero emprendedores es que un alcalde también es un emprendedor, lo es un presidente de una comunidad autónoma, lo es un empleado y lo es un empresario. Y efectivamente lo que creo es que esta colaboración público-privada pues va a ser más necesaria. Y tenemos que irnos al unísono, es el momento de hablar un mismo idioma todos, de remar y de dar un paso al frente. Yo creo que las empresas, fíjate, y he podido sufrir por aquí cerca de clientes que hemos tenido que han cerrado por problemas financieros, pero también por miedo. Yo creo que hay que tener todos un compromiso de ir al ataque, de ser optimistas y de confiar en los proyectos que se pueden hacer. Para mí estas medidas que se podrían hacer no solo son medidas cortoplacistas, bueno, pues urgentes, que también hay que tomarlas, por supuesto, pero fíjate, nosotros hemos desarrollado algunos planes estratégicos. Me parece una oportunidad más que un problema esta situación, una gran oportunidad para rehacer un proyecto, para pensar un proyecto a 2-4 años vista, para hacer un proyecto ciudad
como nos han encargado desde algunos sitios, y ver, oye, como todos, tenemos fortalezas y debilidades, todas las empresas, las personas y también los municipios. Pues es el momento de sacar esa musculatura donde la tiene, y Huelva tiene muchísimos puntos fuertes para proteger a sus pymes, para seguir generando empleo, tiene muchas razones para poder hacerlo. Y creo efectivamente, hoy esta es una muestra, ¿no? Un ring económico que intentamos coger una parte más pública y una parte más privada, y efectivamente se puede conseguir que muchas veces 1 más 1, y mira que a mí me gustan mucho las matemáticas, pero a veces 1 más 1 puede llegar a sumar 3. Con lo cual, ojalá seamos capaces entre todos de todavía poner, ya no te voy a decir medidas, sino proyectos en marcha que puedan echar raíces y funcionar. No sé si Gabriel lo es parecido o no. Ahora, se escucha, sí. Sí, no solamente es que lo vea parecido. En cuanto a las medidas adoptadas, yo coincido en que es momento de medidas y de proyectos, fundamentalmente de proyectos. Pero en cuanto a las medidas adoptadas, yo creo que es una grandísima noticia los 50.000 millones que le corresponden a España, que vienen de Europa, y me parece fantástico. Igual que creo muy acertada muchísimas medidas que ha adoptado el Gobierno pues, en relación a la liquidez, en relación al apoyo a las pymes y a los autónomos. Entiendo el contenido de estos 16.000 millones que van a ir a comunidades autónomas, porque es cierto que bueno, que no hemos visto de frente a una realidad en el que es necesario, seguramente creo que ahora el principal temor que tiene el Gobierno, bueno, pues fortalecer el sistema sanitario que nos permita afrontar cualquier situación que pueda venir y que no nos desborde y no provoque una reacción en cadena que provoque en definitiva pues, el hundimiento de muchísimos sectores. Entonces, cuando se habla de que de 16.000 millones, 9.000 van a reforzar el sistema sanitario, 2 o 3.000 educación, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Yo lo que sí he hecho en falta son medidas específicas para los ayuntamientos. Yo creo que es fundamental, lo venimos reclamando desde la FEN, se lo hemos dirigido al Gobierno de España para pedirle que nos permitan la utilización tanto del superávit como el remanente general, pues para el remanente serviría para gastos generales, un fondo específico para los ayuntamientos. Hay unos que tienen superávit, otros tienen remanente, otros no tienen ni una ni otra, y sí mucha deuda, pero a los mismos ciudadanos que atender. Porque es verdad que nosotros tenemos que adoptar medidas y tenemos que dar respuesta ante las situaciones que nos encontramos. Pero es cierto que nosotros también tenemos que construir. Y además nos vemos en un escenario en el que, para mí al menos, está muy claro que hay que reconsiderar el papel que juegan las administraciones públicas en el desarrollo económico y el papel que juega el sector privado también en el desarrollo económico. Tenemos que superar ese tipo de relaciones, en muchos casos de desconfianza, en otros de utilizar la vía de la subvención, cuando a nosotros lo que nos tiene que corresponder es la planificación, generar condiciones de confianza, generar condiciones que un inversor se sienta seguro y crea que su proyecto va a tener el respaldo, el apoyo, va a ir de la mano. El ayuntamiento no está para crear empleo, para eso ya se ocupa el sector privado, pero sí tenemos la responsabilidad de generar las condiciones que permitan que se cree empleo y que haya desarrollo económico. Nosotros ahora hay algo que me ilusiona especialmente, en un escenario muy duro, durísimo, el que estamos viviendo, el que hemos vivido, e igual el que nos puede tocar, al menos en una primera fase. Nosotros hemos comenzado la redacción de la revisión de nuestro Plan General de Ordenación Urbanística. Es una oportunidad para afrontar lo que tiene que ser un proyecto de ciudad mirando al futuro, definiendo claramente lo que eres, pero sobre todo ordenando qué tipo de ciudad, qué tipo de modelo productivo es el que puede tener encaje. Nuestra responsabilidad, dotar de seguridad jurídica, dejar los escenarios propicios para que se venga y sobre todo en una relación de confianza, de lealtad y de deshacer todos los obstáculos que puedan sobrevenir. Si nosotros somos capaces de establecer ese marco de cooperación, de colaboración, en el que entendamos que cada cual nos corresponde una función, seguramente sacaremos adelante muchas ideas, muchos proyectos y creceremos. La sociedad no es cuestión ni de lo público, ni de lo privado, ni del político, ni de la sociedad civil, es una cuestión de todo. Todos tenemos el derecho a participar con nuestro proyecto vital, el individual y el colectivo en la sociedad, pero también tenemos la obligación de corresponsabilizarnos y de participar. Y, bueno, hemos vivido una situación, como decía antes, nunca experimentada, que a nosotros nos permite
tomar conciencia, reflexionar y saber que tenemos que reconsiderar un camino que, bueno, que igual por rutina o por tal, íbamos en una línea y se abre un mundo de oportunidades. Yo de eso estoy convencido. Alcalde, yo, una pregunta que te hago, porque estamos en Madrid y fíjate bueno, lo hemos vivido parecido en toda España, pero con diferencia entre unas ciudades y otras. Vamos con una fase de retraso, sabes perfectamente cómo ha sido en Madrid, pero hay una variable macroeconómica que yo, desde mi punto de vista, creo que es la que empieza a mover la recuperación, y es un indicador buenísimo, que es el consumo interno, ¿no? La acción de consumo, de salir, de comprar, de volver a reactivar esa parte, que luego entran las exportaciones y muchas cosas, pero es una parte importante. Y no sé qué sensación tienes que hay un poco en los vecinos de Huelva y demás, de ese punto de confianza. Fíjate que es un punto muy, muy complicado, alcalde, porque por una parte tienen que tener la prudencia de seguir cumpliendo todos los requisitos que hay que tener, de mascarilla, distancia social, etcétera, pero por otra parte también es bueno normalizar ciertos hábitos y volver a salir y comprar. No sé qué percepción tienes, porque yo aquí, como tengo la mía de Madrid, que todavía no nos dejan aislados con una fase para cambiarnos de provincia, pues no tengo más que ese termómetro visual, más allá de lo que me puedan contar. No sé qué sensación tienes tú por ahí por tener un termómetro más. Aquí nos queda un camino por recorrer todavía, porque al final las medidas de seguridad son medidas de barrera, es decir, el usar mascarilla, el mantener las distancias y tal, pues no es igual que siempre, pero sí es cierto que se ha experimentado, yo creo que además en progresión geométrica, la confianza a la hora de ir pasando la fase y de abundar y de avanzar en ese indicador del consumo. Cuando nosotros iniciamos la primera fase de desescalada, que se empiezan a abrir establecimientos, la hostelería o el comercio con restricciones bastante más rígidas que ahora, bueno, pues había reticencia incluso a abrir, casi se prefería esperar y no hubo necesidad de atender a que llegase la fase 2. Conforme se avanzaba y se veía que había respuesta de la ciudadanía a la hora de salir a la calle, no en condiciones de normalidad, es decir, en ningún caso es igual que en el mes de febrero o que en el mes de enero. Pero sí es cierto que aquí donde había sectores con más reticencia que decían, bueno, yo esperaré a ver la fase 3, que es lo que me permiten inmediatamente salir incorporando, y ya desde el punto de vista de la apertura de los establecimientos, en Huelva estaba en una situación de cuasi normalidad, es decir, en el número de aperturas y tal. Y en el uso, en el consumo, en la presencia del ciudadano, cliente en este caso, en estos establecimientos, pues se va viendo que hay mucha mayor confianza y se va notando esa presencia y ese avanzar. Y yo sí creo que es un dato muy, muy importante y en Huelva lo estamos experimentando. Muchas gracias. Las pymes generan el 66% del empleo en España y son las grandes azotadas por la crisis del COVID, lo que está generando un gran terremoto laboral. Los datos indican que esta crisis ha destruido ya 133.430 empresas y que se ha llevado por delante a casi 37.000 autónomos. Los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, son los que conocen el drama que hay detrás de cada uno de esos proyectos truncados. Y me consta que Huelva está haciendo un gran esfuerzo y ha dado luz verde a 1,5 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos. Alcalde, has destacado algo importantísimo, es el momento de construir. ¿Nos puedes concretar más en qué consiste este plan? Sí, encantado, además de hacerlo. Nosotros, lo comentaba en la primera intervención, la primera obsesión que teníamos, más allá del cuidado y la gestión de una situación de crisis sanitaria y con repercusiones sociales evidentes, era el poder desenvolvernos en las condiciones máximas de seguridad y que esto no se nos fuese de las manos. Pero inmediatamente entendíamos que a toda costa había que evitar un posible desplome de lo que es el sector que en principio se veía más afectado por la declaración de estado de alarma y por lo tanto por el cierre de establecimientos o por medidas de seguridad extremas que provocaban un descenso en la actividad económica de ciertos establecimientos. Desde el principio lo que hicimos fue intentar acompañar, más allá de poner en marcha todos los recursos necesarios para equipos de protección, adecuación de espacio, todo esto, pues lo primero que hicimos fue intentar compartir la situación que le tocaban a los establecimientos que cerraban, pues
en lo que estaba en nuestra mano. Pues en este periodo suspendimos el pago de las tasas por ocupación de vía pública, tomamos medidas fiscales relacionadas con la actividad. Si no hay actividad, no hay tampoco la obligación en este momento de tributar y, por lo tanto, decidimos dejarlo en suspenso. Pero tenemos muy claro que fundamental era el evitar, como digo, ese hundimiento de los sectores. ¿Medidas que hicimos? Pues en primer lugar, nosotros movilizamos en pocas semanas, en 3-4 semanas, en torno al 12% del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Huelva para pago a proveedores y dotar de liquidez, posibilitar que se mantuviese ese oxígeno, que no abocara al cierre de los negocios, al cierre de la actividad del autónomo o de la pyme. Inmediatamente después pusimos en marcha el paquete de medidas, que en principio el 1,5 millones es un paquete de medidas de ayudas directas a aquellos sectores, a aquellas actividades económicas que se vieron obligadas a cerrar, a cesar en su actividad durante la etapa más dura, la etapa del confinamiento. De manera que necesitan un respaldo que se traduce en liquidez con criterios muy flexibles que posibilitan no solamente que se acojan a estas ayudas todo aquel que se vio en esta situación, sino además que sean perfectamente compatibles con ayudas que puedan venir de otros lugares, de otras administraciones. También entendíamos como una manera de impulsar la actividad y de facilitar su desarrollo, pues en cuanto se adoptaron las medidas de desescalada, la orden que regulaba pues, la apertura de los establecimientos. En el caso de la hostelería, que es un sector muy importante en Huelva, nosotros utilizamos la excepcionalidad que permitía en cuanto a la ampliación de terrazas para compensar no solamente la restricción en el uso de las terrazas existentes, sino la imposibilidad de ocupar el interior de los locales. ¿De qué se trata? Se trata de que si hay un establecimiento de hostelería que tiene 4 empleados, pues que siga teniendo a los 4 empleados, porque nosotros posibilitamos y compatibilizamos el uso, el disfrute, la movilidad en la ciudad con el mantenimiento de la actividad. Eso provocó que en un principio muchos establecimientos que no pensaban abrir iban a esperar a ver si se ampliaba pues, la capacidad de los locales, inmediatamente se incorporaron a la apertura porque sí compensaba claramente cuál es la situación en la que nos encontrábamos. Decidimos también ampliar la suspensión pues, de la recaudación de estas tasas que habíamos mantenido, que habíamos aplicado, como la ocupación de vía pública, en los momentos de confinamiento, y además dimos cumplimiento a un compromiso que teníamos con el sector, que era la supresión de la tasa por licencia, no solamente para la apertura de nuevos negocios, sino para cambio de actividad, ampliación de actividades. Es decir, ¿no? Cuando alguien quiere poner en marcha un proyecto empresarial que va a enriquecer tu tejido productivo, que va a generar empleo, que va a generar actividad, que va a generar riqueza, que va a complementar otras actividades, desde la Administración lo que tenemos que ser ágiles en la obtención de la licencia y, desde luego, facilitar el camino y no pues, poner barreras o dificultades, no solamente en la tramitación, sino también en la imposición de tasas, cuando va a revertir en beneficio de la propia ciudad el desarrollo de esa actividad económica. Entonces, nos preocupaba las condiciones en las que se ejercían esas actividades económicas, nos preocupaba la dotación de liquidez a los negocios, a las pymes, a los autónomos, a los proveedores del ayuntamiento, y por eso movilizamos ese 12%, son 16 millones de euros, lo que movilizamos en 3-4 semanas, en 2-3 semanas, movilizamos 16 millones de euros en pago a proveedores y, bueno, las medidas de acción directa y, sobre todo, la reconsideración del escenario tributario en el Ayuntamiento de Huelva para que, porque claro, aquí hay que cuadrar el círculo, nosotros no podemos renunciar a la entrada de ingresos, porque si renuncia a la entrada de ingresos, condiciona luego tu presupuesto tiene reflejo en el ejercicio que has tenido anterior, y yo prefería, en vez de reducir los ingresos vía exención de tributo, ampliar las aportaciones vía gasto, que a mí luego me permite seguir manteniendo y mejorando el presupuesto de ingresos que tenía. Para nosotros ese es un tema crucial y por ahí van las medidas, y ahora pues lo que esperamos es que, bueno, que entre todos intentamos que nos encontramos en una situación de estas características y que depende en gran medida de lo que hagamos y de las decisiones que tomemos, el que, bueno, pues las expectativas o las previsiones sean bastante mejores de lo que son. Muy bien. Yo hago una valoración porque estamos analizando la situación coyuntural que tiene España y en concreto Huelva. Os hemos seguido la pista, os hemos analizado y efectivamente has enumerado las medidas muy bien organizadas y son muchas, y yo
empiezo con una enhorabuena porque había mucho que hacer y me imagino que momentos de agobio no debe ser fácil y de líos. Sí es verdad que, fíjate, nosotros desde Grupo PGS tenemos 3 o 4 líneas de trabajo que también son termómetros importantes, como son, bueno, pues tenemos misiones comerciales con mandatos de inversión extranjeros de países que quieren invertir y parece que quieren invertir en España, pero luego España es muy grande. Hay muchas provincias, hay que ubicarse, necesitan que tengan unas características para ver dónde se instalan. Y esto lo hemos vivido en primera persona. Entonces, 3 puntos. Lo primero, tanto para los proyectos que ven una oportunidad de instalarse ahora en España y veremos si a lo mejor en Huelva, fíjate, también la oportunidad de que he podido percibir en primera persona cómo hay congresos, ferias que se han paralizado en muchísimas provincias. Los que tenemos espíritu emprendedor decimos que a río revuelto ganancia de pescadores. Son momentos de oportunidades también. Y me consta que donde se han paralizado congresos, ferias concretas, temáticas y demás, bueno, pues ahora ya una vez paralizados se abren a reubicaciones, a ver por qué lo hacían en una provincia o se recolocan o demás. Y hay una tercera línea interesante que es un momento para reenfocar empresas. Nosotros lo estamos haciendo, reconstruirlas, pero también para hacer renacer esos proyectos. Yo me atrevería, y ahora que te tengo aquí en un tú a tú, que estamos tan cerquita, nos separan 2 centímetros, algún kilómetro más, pero te veo tan cerca ahora. Pero fíjate, de cara a esos mandatos de inversión que tenemos, esas empresas que están viendo dónde ubicarse, alcalde, que nos lo dicen y buscan unas características, buscan, fíjate, hasta a veces un clima, una tipología de personas, una fuerza. A mí me gustaría que en las negociaciones que tenemos con estos inversores, con estas empresas que redireccionamos a determinadas provincias, aprovechando que estás aquí tan amablemente con nosotros, no sé si ya no tanto en lo coyuntural por el virus, pero si de manera breve me podrías rescatar, ya que esta charla está siendo además grabada y retransmitida, algunos puntos fuertes que pueda tener Huelva para la instalación de proyectos empresariales. A mí se me ocurren algunos, pero se me ocurren primero por el estudio que he hecho de vosotros y segundo porque paso 15 días al año por allí. Pero estoy seguro que tú en primera persona, pocos mejor que tú para decir cómo podemos argumentarle nosotros a nuestros empresarios que quieren arrancar, volver a emprender, muchos que se han quedado en paro y tienen que volver a elegir dónde reactivarse, a proyectos, a ferias, a congresos, ¿cómo podríamos lanzarles un aquí estáis bien desde Huelva ahora que estás tú con nosotros? Pues encantado de responderte, Pablo, porque Huelva es un sitio, entiendo que no es pasión de alcalde, o sí, también, ¿por qué no? Idóneo bueno, para apostar, para sentar proyectos de inversión que en definitiva son proyectos de vida de muchísima gente y de generación de expectativas y de riqueza. Nosotros, y coincido contigo en que durante hay fases del confinamiento en las que ha habido que tomar medidas drásticas bueno, y parar muchísimas cosas. Nosotros vamos a hacer ahora en octubre un foro sobre la industria auxiliar. Tú sabes bien que la industria Huelva es una provincia y una ciudad industrial. Nos sentimos muy orgullosos de eso. Es uno de los elementos fundamentales, de los factores más potentes y más fuertes que tenemos en cuanto a desarrollo económico. Y nosotros vamos a desarrollar el foro en las condiciones que se determinen en esta nueva normalidad que vamos a vivir pues en las próximas semanas, pero tenemos claro que nosotros no paramos la actividad. Huelva es una ciudad que permite adaptarse a muchas circunstancias en cuanto a los proyectos que se plantean. Tiene mucha capacidad por su dimensión, por su situación, por todo aquello que por estar en una fase de desarrollo, es decir, que no está saturado ni colmatado ni desde el punto de vista territorial, pero tampoco desde el punto de vista del desarrollo del tejido productivo. Entonces, las oportunidades que se ofrecen son inmensas. Vamos a contar ahora con una zona de actividades logísticas que va a jugar un papel fundamental en este lugar, un lugar que estratégicamente es muy importante y lo estamos viendo reflejado en la actividad portuaria, un puerto que tiene muchísima fuerza, muchísima potencia, que está en la llave, en las rutas
pues con América, con las Canarias, con el resto de Europa, incluso porque es puerta de entrada. Tenemos muchísima fortaleza en ese sentido. Estamos desarrollando un plan general que nos permite también, como digo, acomodar pues una estrategia productiva, la estrategia territorial, de manera que tenga una respuesta única. Y luego hay un elemento que para mí es fundamental, que me refería antes, la seguridad. Es decir, proyectos en los cuales uno puede contar con, no solamente con el compromiso público y político de impulso y de entender y tener claro que nuestra misión, nuestra función es facilitar la implantación y el desarrollo de los proyectos, sino desde el punto de vista normativo. Nosotros incluso estamos cometiendo modificación de las ordenanzas de actividades para dotar de seguridad a todos aquellos que decidan apostar por un lugar que, tú lo decías, no podemos olvidarlo, cualquier proyecto de contenido económico tiene detrás un proyecto humano. No es solamente el desarrollo de la actividad económica, es cierto que tienes que ver con qué tipo de persona quieres contar, pero sobre todo dónde vas a vivir. Entonces, todos estos condicionantes pues, hacen un lugar fantástico. Si hablamos de proyectos que tengan contenido, desarrollar actividades industriales, el sector auxiliar dentro de lo que es el marco industrial de Huelva es un sector potente y de muchísima calidad. De ahí que nos vamos a poner en marcha el foro que tenemos previsto. En definitiva, Huelva es un lugar que merece la pena descubrir, que merece la pena analizar, porque dota de oportunidades, dota de emplazamiento estratégico, tiene capacidades y luego un lugar donde se puede pues, montar no solo ese proyecto de actividad, sino también un proyecto de vida. Muchas gracias. La verdad es que me quedaban dos preguntas, pero la última ha sido respondida fantásticamente bien en esta anterior. Voy a saltarme un poquito el orden. En la última yo iba a preguntarle al alcalde que nos dijera las bondades, las ventajas competitivas por las que destaca su ciudad y por las que, como hacemos en Investing Cities, ¿qué habría que decirle a un inversor que quiere asentar una nueva empresa, un proyecto en una ciudad para que decidiera apostar por ese entorno? Nos ha quedado claro que la ciudad es un lugar que merece la pena descubrir y analizar porque tiene grandes capacidades, porque está muy bien dotada, tiene una gran capacidad logística que también es muy fuerte y potente y es un lugar, en definitiva, de grandes oportunidades y proyectos de vida, como has dicho, alcalde. Creo, sin duda, que has demostrado ser un ejemplo de liderazgo y precisamente esta es la palabra a la que más se está haciendo mención durante el desarrollo de estos rings económicos. Dirigentes políticos, economistas, rectores, empresarios, todos están de acuerdo en destacar la importancia del liderazgo para crear certidumbre y generar confianza. Mi pregunta para ambos, que en algunos aspectos ya ha sido tocada en puntos anteriores, es ¿cuánto influye la capacidad de liderazgo para salir adelante y ver en la crisis una oportunidad? Bueno, pues este es un tema que me atrae especialmente, el del liderazgo, pero fíjate, y más el liderazgo en los momentos de dificultad. Yo creo que ser líder cuando el viento viene a favor y todo el mundo ha dado el paso al frente es más fácil, ¿no? Esta es una prueba que estamos teniendo de fuego y aquí es el momento de dar el paso al frente. Para mí, un líder es aquel que es capaz de hacer que la gente le siga, que allá donde señale la gente confíe y tenga la capacidad de hacerles creer en aquel destino en el que marca. Pero también un líder es aquel capaz de inventar, de proyectar, de tener ingenio, de hacer nacer nuevos proyectos. Yo llevo intentando desarrollarlo dentro de mí, con muchas todavía mejoras que uno puede buscar, ¿no? Pero fíjate que me inspira mucho ver a grandes líderes en todos los ámbitos, en el deporte, en el ámbito empresarial y demás. Y efectivamente ahora creo que este liderazgo va a marcar el destino de muchísimas empresas, de muchísimas personas que dependen de sí mismos también para mantener sus empleos, para reincorporarse al mercado laboral. Pero creo que es un momento, fíjate, y además estoy trabajando con, además, Gabriel, el alcalde, pues participa en la Federación Española de Municipios. Estábamos trabajando desde hace 12 meses en un proyecto de temas de despoblación, ¿no? Con muchos municipios que están sufriendo, aldeas, pequeños pueblos de 100, 200 habitantes que tienen que luchar por salir adelante y el liderazgo, pues también de quienes dirigen ese municipio
pues va a marcar el rumbo, porque efectivamente la despoblación ahí sigue, va a haber municipios que les va a costar revertirla, pero ya no solo en la despoblación, sino en la atracción de inversión, ¿no? En la atracción, en la generación de riqueza. Al final uno no elige dónde nace, pero sí elige dónde vive. Y yo creo que este es un momento en el que el liderazgo político también va a marcar el destino de muchísimas provincias. Va a haber movimientos y me encantará analizar dentro de un año cómo algunas empresas estaban antes y después de esta coyuntura que hemos vivido y cómo algunos municipios estaban en el antes y el después. Y yo para mí, y ya termino, y le paso la palabra a Gabriel, para mí este líder es el que está dispuesto a salir de su zona de confort. Eso creo que también marca un líder. Salir a pescar es fundamental para pescar y no quedarse en el área, ¿no? Nosotros ahora mismo, fíjate, a mí me sorprende que nos toca viajar a 5 países ahora, que estamos cerrando con embajadores, con redes empresariales de otros países, el por qué venir a trabajar, a cerrar acuerdos con algunas provincias españolas. Y cuando yo les defiendo a estas embajadas de países con las que estamos cerrando acuerdos, embajadas como Alemania, como países de Sudamérica, y les digo, oye, esta provincia hay un líder detrás que quiero que conozcas para que lo ubique. Y me dicen, bueno, ¿y por qué esta provincia o esta...? Y digo, porque hay un proyecto detrás. Están luchando y tienen la actitud, esa es otra virtud, subrayo la palabra actitud, de hacer crecer. Es que desde luego esa actitud marca mucho el destino. Yo que me dedico a la valoración de empresas, fíjate que cuánto influye el director de la empresa cuando tiene un proyecto en el que confía, ¿no? Con lo cual, esa actitud y esa confianza por parte de los líderes creo que va a ser clave para conseguir relanzar y que acabemos después de esta crisis mejor, si cabe, de lo que estábamos antes. Con lo cual, momento clave, momento para inspirarse y ser valientes y dar ese paso de liderazgo que hay que dar. Alcalde, creo que es el sonido. Sí, ahora creo que sí, ¿no? El liderazgo es fundamental, pero fundamental en todas las facetas de la vida y en todos los momentos. Se hace notar más en etapas y en épocas de crisis, con independencia de la naturaleza de la crisis, porque también te pone en el brete de tener que tomar decisiones, abstrayéndote de los condicionantes. Y es la salida de esa zona de confort a la que aludía Pablo. Es cierto que el líder tiene que generar confianza en la gente que va con él y que entiendan, que se sientan seguros en esa línea de trabajo y de proyecto. Es cierto que tienes que tener capacidad de reinventarte y de tomar y de entender, de analizar, pero sobre todo tienes que tener capacidad de tomar decisiones. A un responsable público, a un directivo en una empresa, no se le pone para que justifique por qué no se hacen las cosas, se le pone al contrario. Se le pone para que, sin buscar esas justificaciones, resuelvan problemas o montes proyectos en el que la ambición por mejorar, por crecer, por alcanzar el bienestar, tienen que estar detrás. Y uno tiene que ser consciente de que cuando tiene que dirigir, da igual si es una institución pública o una empresa en el sector privado, es responsable de esa toma de decisiones. Y tiene que abstraerse de la comodidad que pueda suponer. A mí nadie me presiona en estos momentos porque todo el mundo entiende lo que estamos viviendo para nada en absoluto, es al revés. Es al revés. No, yo no me acomodo a esta situación, no acepto ni me resigno a soportar un escenario que creo que se puede revertir o al menos se puede dirigir en la línea de esa aspiración que tenemos todos de crecer, de mejorar y de progresar. Y eso supone tomar decisiones por ser capaz de evaluar el coste de la decisión, los riesgos que supone. No se trata de ser suicida, pero sobre todo no se trata de ser acomodaticio. Tienes que tener claro lo que estás representando y que tienes en tus manos las herramientas y los instrumentos para posibilitar ese escenario de crecimiento. Y eso se toma con arrojo y valentía y entendiendo que además es la función y es tu obligación. Por eso en todos los momentos y más especialmente en esto es importantísimo no quedarte escondido en esa zona cómoda en la que dices, bueno, da igual porque nadie me va a pedir nada. No, es al contrario, es el momento en el que tú tienes que ser seguramente más ambicioso que nunca y tomar las decisiones que correspondan, porque detrás, una vez que las tomas, tú te das cuenta que se abre un campo enorme a las posibilidades del desarrollo.
y da igual, tanto desde el punto de vista de la gestión interna de un organismo, una institución como un ayuntamiento, como si lo estás haciendo en una empresa, como si lo estás haciendo en un proyecto de ciudad. Y eso se hace, pues como digo, pues, implicando a un equipo, pero asumiendo que la decisión te toca no solamente tomarla, sino luego impulsarla y seguirla. Muchísimas gracias. Sin duda, Huelva tiene potencial, Huelva tiene proyectos y Huelva tiene futuro, mucho futuro. Gracias de nuevo por participar en este RIN económico Investing City 2020. Muchas gracias también a todos los que han seguido a través del canal de YouTube este enriquecedor debate. Nos vemos pronto. Un saludo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.